La primera vez que los medios de comunicación en España se hicieron eco de una teoría que vinculaba al rey Juan Carlos con presuntos pagos irregulares fue durante la investigación al financiero don Javier de la Rosa. Entonces, desde el entorno del señor de la Rosa, se señaló que se habían producido pagos al entorno de la Casa Real y salía el nombre del que había sido administrador del rey don Manuel de Prado y Colón de Carvajal. Que Javier de la Rosa falsificó cartas con su firma. El financiero español las utilizó para encubrir el desvío de 130 millones de dólares. Eso es muy fuerte, señor de la Rosa. Sí, es muy fuerte como titular y como explicación del país. La lectura que se hizo en aquel momento es que aquellas informaciones obedecían a un chantaje, es decir, que don Javier de la Rosa estaba filtrando a los medios de comunicación esas informaciones que perjudicaban tanto al señor de Prado como al rey Juan Carlos para que, desde el entorno del poder, se pararan las investigaciones contra él. Y era la teoría que más se repetía en algunas tertulias. Sí, pero vamos a una cosa, que es que también todos tenemos una flaca memoria. El señor de la Rosa y el señor Conde, hace 2 años en este país, les daban gorrazos todo el mundo, incluidos los periodistas, ¿eh? Y el señor de la Rosa era un héroe nacional cuando la guerra de Kuwait. Está negándose a investigar un asunto con un señor en la cárcel que amenaza a toda España y a toda la clase política. Es usted. Dice palabras textuales, según estos periodistas, del señor de la Rosa, celebrando a la salida de la cárcel su excarcelación, una fiesta que le preparó su señora. Palabras textuales. Lo que han hecho conmigo no tiene nombre. Les he convertido en ricos a todos y el que acaba en el talego soy yo. No te jode. Dice que con todos sus amigos, ¿qué ha dicho? que es lo que dijo, lo que decía este señor, yo no vuelvo a pisar la cárcel. Antes me llevo por delante al rey y a quien haga falta. Pues mire, no. Esto es una historia mucho más larga y distinta. El tema es que conseguí que el tío les diera 100 millones de dólares al rey, no a Manuel de Prado. Lo que pasa es que pasaron por las cuentas de Prado. Y la mitad de ese dinero se lo quedó Prado para él y su primera familia, que supongo que tendría que darles dinero por haberse divorciado. Lo tiene que probar en la corte inglesa y le corresponderá a la corte inglesa decir si efectivamente esas cuentas responden a un titular que sea yo o a quien le corresponde. Y por otro lado también tendrá que demostrar otra cosa. Si ese dinero es un dinero que lo transfirió, en caso de que fuera cierto, lo transfirió procedente de su propio bolsillo o procedente de una tesorería que no le correspondía a él disponer. Y este tema lo incluyeron en decir que yo me había quedado con 350 o 400 millones de dólares que me había apropiado. Pero si usted lee la sentencia, ve que la apropiación no es que me lo metiera en el bolsillo, sino que los desvié de Torras a otra sociedad. Y efectivamente, fue así. Fueron los últimos pagos que se hicieron a gerifaltes del mundo en la guerra de Kuwait, y que me ordenaron que los pasara a través de Torras y Torras a una sociedad, y yo aproveché para darle los últimos 20 millones de dólares que ahora han aparecido en Jersey. Pero bueno, los últimos 20 millones de dólares, pagar a una serie de gentes que eran primeros ministros y gente importante, a los cuñados de Yasser Arafat, tal, y en esos metí los 20 últimos millones de dólares que faltaban para llegar a 100, porque 80 ya se los había dado antes al rey, porque me llamó él personalmente y en el último minuto que yo ya me iba de Torras y de tío. O sea que, y eso lo he explicado, o sea, se lo cuenta usted, porque yo eso lo he explicado en la Audiencia Nacional y con pruebas, y nadie me hacía caso. En el tipo de prácticas a la que venimos asistiendo en los últimos tiempos se observan coincidencias en las actitudes del señor de la Rosa y del señor Mario Conde, eso parece obvio. E intentan actuar como nuevos poderes fácticos que presionan al Estado y a sus instituciones, buscando poner al Estado de rodillas. Yo diría que la conspiración contra el gobierno nunca se puede denunciar si no existe la probanza, pero en todo caso nos estamos acercando a la tesis de que sí que hay una cierta conjunción de esfuerzos para evitar que la justicia pueda operar con libertad. Eso fue
de otra historia. Entre Prado y Conde se pelearan para ver a quién iba a sustituir a Sabino. Y Prado quería que fuera el marqués de Tamarón, que era un Mora Figueroa, que era diplomático, y Conde quería que fuera el que fue, Almansa. Y entonces, cuando ya decidieron quién, llamé yo a Almansa y como mi mujer estaba haciendo una clínica enorme en Barcelona, que el rey se había comprometido a venir a inaugurar, y le llamé yo a Almansa y le dije, oye, que el rey se comprometió tal. Pues no puede, está ocupado. Digo, bueno, pues decirme un día que no esté ocupado y cambiamos. No va a venir. Entonces yo le dije, bueno, oye, con el lío que tenemos, envíame, cogeros unos buenos abogados internacionales, porque yo he tenido que cogerlos, Es todo lo que hice. Entonces, Almansa, que no lo conozco tampoco, ni personalmente, debe ser mala gente, utilizó esto para decirle al fiscal general del Estado que yo les había amenazado. Y nunca les he amenazado. A ellos, nunca. La teoría de que el señor de la Rosa estaba hipotéticamente chantajeando al rey Juan Carlos y al señor de Prado llegó a aparecer en la portada de periódicos como La Vanguardia, cuando periodistas como don José Díaz Herrera o doña Isabel Durán difundieron en un libro, y como adelanto de ese libro, en Diario 16 y en La Vanguardia, que el propio señor de la Rosa les había reconocido que quería hundir al rey Juan Carlos y al señor de Prado como represalia porque hubieran permitido que alguien como él fuera a la cárcel. Y luego llega y dice, al primero que voy a meter en el talego es al ortopédico, refiriéndose a Manuel Prado y Colón de Carvajal, que es amigo del rey, socio suyo, y que es un señor al que le falta un brazo. Y dice, y continúa diciendo el señor de la Rosa, el rey tiene que abdicar. Haberme metido en la cárcel a mí le va a costar la corona al Borbón, si no al tiempo. Ya lo veréis, que os lo digo yo. Ahí va Dios. Dice, al rey, con el dinero que le he dado yo a la corona en todos estos años, ¿sabéis que tengo un vídeo filmado en el Hotel Claridge de Londres en el que don Juan Carlos me da las gracias en privado por el dinero de Kío? Al parecer dicen que hay un dinero que se hizo un lobby institucional para apoyar a Kuwait en la guerra de Irak y que ese lobby cobró un dinero por ese apoyo oficial. Ahora, de todas formas, miren ustedes, yo creo que hay que acabar ya con esto. Uno, en la vida, se puede equivocar y en un momento de enfado, sobre todo si tiene carácter, como lo tengo yo, el decir una cosa. Pero lo que no puede ser es que me enviaran un pobre Arturo Moya, que era la mano derecha de Prado, que era una buena persona del Opus Dei, me enviaron a Barcelona para que yo recibiera a este chico Díaz Herrera, que yo no lo conocía. Lo recibí, no me gustó, no le dije nada. Entonces volvió la semana siguiente con su pareja o su mujer, no lo sé, que era una tal Isabel Durán. Y entonces esta Isabel Durán apareció ahí con él y bueno, yo al principio no me fijé, pero luego ya me fijé que me ponía un bolso delante y ella detrás. Y es que esta señora se dedicaba a grabarme desde el bolso y sin mi permiso y sin decirme nada todo lo que yo decía. Y claro, yo había momentos que saltaba y momentos que decía cosas, pero no tenían derecho a publicarlo. Y entonces es cuando yo me enfadé de verdad, es pues una querella. En ese libro ponéis que yo he dicho que con el dinero que he dado al rey no sé qué, no sé cuántos. Todo es que tú nos has dicho, Javier. Hombre, esa frase no. Esa frase no la he dicho. ¿Qué frase? Que yo pido la abdicación. Sí. Te has dicho que este tío se tiene que ir y que se va a ir y que ya lo veríamos. Y se lo has dicho no solo a nosotros, lo dijiste en una fiesta en tu casa cuando saliste de la casa. A vosotros no lo he dicho yo eso. Lo que ha hecho el señor de la Rosa es, en un tribunal de Londres, decir que ha puesto ese dinero en unas cuentas en Suiza a nombre del señor Prado y Colón de Carvajal. Y esto otro es parte de un libro que unos periodistas... Perdón. Unos periodistas que tienen unas cintas en las que se oye la voz del señor... Sí, yo las he oído. Exacto, del señor Javier de la Rosa hablando de estos temas. Si esto se ha movido, es por algo que estos señores que lo han movido no tienen ni idea de las consecuencias que puede tener. Lo que la opinión pública espera del señor Prado es que haga una declaración escrita, pública, completa y rigurosa, diciendo la verdad, que todo este asunto empieza y termina en él,
y a partir de ese momento permanecer mudo y esperar a que decida la justicia. Estos individuos van a lo suyo y cuando se les estropea lo suyo, la venganza es con toda la sociedad, porque estos señores están desestabilizando el país y están buscando la abdicación del rey, que es lo que están buscando. ¿Pero por qué? Pues porque les ha salido mal lo suyo. Es que es así, es que les ha salido mal lo suyo. Y dice, y ahora os vais a enterar. Uno de los que entonces escribió más severamente contra el señor de la Rosa fue don Pedro J. Ramírez, que publicó una carta abierta en el diario El Mundo donde aseguraba que el señor de la Rosa le había prometido que le iba a dar informaciones durísimas contra el rey Juan Carlos y con pruebas irrebatibles, pero que luego nunca lo había hecho, motivo por el que le acusaba directamente de manipulador y de fabulador. Ayer me venía a la cabeza Pedro J. Ramírez, por el fallecimiento de Antonio Franco, gran persona y periodista, y también buen amigo en su época de director del periódico de Cataluña. Tuvisteis primero a Javier de la Rosa y luego a Mario Conde. Del grupo sí, pero del periódico no. No hay comparación humana entre estas dos personas, Pedro J. y él. A la salida de mi primera prisión preventiva, en la que estuve 3 meses, Mario Conde, que también salió al cabo de un mes más que yo, me invitó con mi esposa a pasar un fin de semana en La Salceda, su finca más cercana, y que ha acabado vendiéndosela a Villarmir, con Fernando Garro y su mujer. Fuimos y, lógicamente, descargamos nuestras anécdotas, nuestros hechos y más verdades mías que suyas. Durante 2 días hablamos y nos enseñamos papeles. Él, al final, me pidió que llamara a Pedro J., en el cual tenía toda su confianza para repetírselo. Pero al ver mi renuencia, se empeñó en organizarme una cena con Ramírez inmediatamente, una tarde-noche en el Hockey de Madrid. Pronta de hora, una cena corta, que al no conocer yo al individuo, fue en 1 hora de tiempo máximo. Fernando Garro fue testigo. La cena fue un resumen de lo que él, en ese artículo que publicó, explica con más detalles a su aire. Al decírselo a mis abogados, me dijeron lógicamente que no le enseñara nada de papeles y los guardara para el juicio oral. Me olvidé de Pedro J. hasta que vi que sacaba un libro, del que no tengo el nombre aquí, en el cual explicaba que días después había ido al mismo sitio a cenar con Manolo Prado y de ahí sacaba unas conclusiones insultantes y falaces contra mí. Acababa el libro diciendo que yo no había cenado con el rey en Londres y que yo mentía en mi relato. Raúl Heras sacó también un libro con todo el fin de semana en La Salceda, con todo detalle. ¿O no les parece mucha casualidad? Todas las cosas que escribe fueron ciertas y no las entregué por la razón que le he dicho, pero sí las aporté y expliqué con todo detalle en el juicio oral. Y están en las pruebas aportadas por mí. Y las tuve que explicar y aportar para justificar uno por uno todos los pagos de tipo político o similar que hubiéramos hecho. No me reprobaron ninguno en tribunal y los que lo recibieron dieron en parte a ratificarlos. Sobre lo que escribe Casimiro García Vadillo y Cacho, me preguntaron durante los 15 años que duró la instrucción, y El Mundo lo publicó siempre, no como dice Pedro J., que nunca más. Y a veces hablaba en las tertulias en las que estaba él en la radio, tanto con Antonio Herrero como con Luis del Olmo, que sigue siendo un buen amigo. Y lo de no volverme a ver también es falso, puesto que recuerdo una reunión larguísima, tarde entera, en una suite que ellos reservaban en el Eurobuilding, en la que le hice entrega de copias de cheques y papeles de ayudas que había hecho yo al PP y a CiU, y que para más INRI suyo publicó en primera página el propio Mundo, así como fotos con Prado y otras mías en prisión, y que le dio mi familia. O sea, sus amenazas e insultos de ese artículo fueron falsas. Para acabar, cuando salió lo del emérito, hace pocos años, escribió en su digital El Español que cuando yo le conté no me creyó, pero que lo iba viendo saliendo en la prensa. Tenía que reconocer
que lo que yo le conté era todo cierto según él.